Y en el próximo panel vamos a hablar con la doctora Zulmaría Ortiz y ella va a estar hablándonos acerca del apoyo psicosocial. Así que, por favor, doctora, si pudiera acercarse al estrado. Thank you for coming. Thank you. Nice to meet. Thank you. Please come up. Christina. Okay. Oh, sorry. Please come on up. Thank you so much. Muchísimas gracias, Livia, al igual que Noemí. Y Mary, por incluirme. Voy a hablar un poco de los aspectos psicosociales. Y a título de historial, soy directora médico asociada, Vitas Health, una empresa, y anteriormente fui la primera médica de medicina paliativa en Baptist Health en Kendall Drive. Recientemente tuve la oportunidad de ver a un paciente de cáncer gástrico, fue en febrero. Y no solo a nivel de cáncer concretamente, pero los pacientes de enfermedades crónicas, inevitablemente el psiquiatra tiene que hacer mucho. La doctora Kubel-Ross, ella estudió la vida muy detalladamente y en realidad pudo precisar ciertas respuestas que tenemos cuando pasamos por esto, y es negación, ira, depresión y la no aceptación. Uno, sin lugar a dudas, puede catalogar a todos los pacientes y familiares a nivel de una de estas etapas, y lo puedo ver allí, perfecto. Este paciente estaba sumamente airado y comencé en un hospicio en septiembre y este ha sido el caso más difícil que he tenido. Les voy a dar el historial. Estuvo en el hospital Mount Sinai durante un mes y lo veía el personal de Vitas en el condado de Dade y quería hablar directamente con un director en Broward porque su familia está en el condado de Broward y tenía muchos deseos de estar en su casa. Y únicamente llegaba a comprender que después de estar en el hospital, las quejas principales eran náuseas, vómitos y dolor. Tiene 50 años de edad. No se supone que esto le ocurra a esta edad, pero lamentablemente sí lo vemos y lleva al estado de ánimo en que él se encontraba. Estaba saludable antes que se le diagnosticara el cáncer, lo que pasó en julio del 2017. Y salió bastante bien del primer ciclo de quimioterapia, pero se sometió al cuarto tratamiento y eso en realidad lo derrumbó. Presentaba muchas náuseas y vómitos y tuvo heces fecales como borras de café, y así fue como se lo ingresaron en el Mount Sinai, en el hospital Mount Sinai. Cuando me enteré de este paciente, el hecho de que llevaba un mes en el hospital, esto en realidad me captó la atención. Me pregunté, ¿a qué nivel de estabilidad se encuentra? Podríamos concordar con la meta de él, que es la de estar en la casa. Estaba alerto, orientado, es capaz de satisfacer sus necesidades, tiene un régimen alimentario y por tal motivo esta situación se puso más difícil y yo ante todo soy nutróloga y un panelista dijo algo acerca de que uno no está interesado en los alimentos. Esto es una parte muy importante de esta enfermedad, pero yo misma soy hispana, él es colombiano. Así es como amamos
Amamos mediante los alimentos y es algo que considero que es una de las cosas más difíciles de los pacientes que pasan por esto. Para que conozcan un poco, en el hospicio hay 3 ámbitos muy importantes para nosotros. Lo cognitivo, lo nutricional y lo tercero, lo funcional. Y ante esta enfermedad, en particular la nutrición, se convierte en algo sumamente importante dentro de la estructura familiar y a nivel del paciente también. Y esto se daba en esta familia. En el momento en que alguien me plantea la posibilidad de trasladarlo, estaba recibiendo 5 vías intravenosas y para que conozcan la estructura de vitas y cómo funciona. Normalmente cuando tenemos un paciente que recibe tantas vías intravenosas, nos gusta que pase a una unidad. En el condado de Broward tenemos 5 unidades distintas y nuestro deseo al respecto es que el paciente se someta a un tratamiento en que la transición a la casa sea más fácil y así la familia del paciente lo puede atender. Esto era algo que se promovió en su favor inmediatamente por el hecho de que recibía 5 vías intravenosas, inclusive narcóticos, antieméticos. También se protegía mucho a sí mismo. Había adelgazado casi 100 libras y en el hospital Mount Sinai lo trataron con un catéter y todos los días le extrajo de su cuerpo 2 litros de líquido. Se ponía de matoso, colocaron el catéter para drenarlo. Y eso es muy común. En estos tipos de pacientes nos encontramos con problemas de equilibrio de líquidos. Tenía una máquina funcionando 24 horas. Y quiero mencionar algo sumamente importante porque todo esto tiene una influencia y a consecuencia del huracán en Puerto Rico hay muchas empresas farmacéuticas allá que suelen suministrar solución salina normal y TPNs y soluciones nutricionales. Así que ha habido una reducción a nivel nacional en el suministro de esto o en la oferta de esto, al igual que los opioides. Cuando tiene nutrición parenteral, es mucho más fácil dársela al hospital. Y el hospital es la cadena inmediata para esto. Actualmente la cosa mejora un poco, pero en aquel momento esa era la situación. No le podíamos dar nutrición parenteral porque únicamente nos daban Queen Mix. Pero es importante saber la diferencia entre ambos. Es cuestión de lípidos y ya uno se encuentra en un estado en que uno no recibe suficiente alimentación. Me regreso a las etapas de Kubler-Ross y esto es cuestión de negociar que esto funcione 24 horas, pero también estoy extrayendo 2 litros. Se convierte en algo que es mi propia travesía y esto es lo que necesito. Y esto es lo bueno de la atención paliativa y los hospicios. Independientemente de la idea que tenga del plan de atención del paciente, quien decide es el paciente, pero nosotros lo acompañamos. Así que huelga decir que ante todo lo que he mencionado, la transición va a ser muy difícil del hospital a la casa, algo sumamente difícil. Y no todos los días se le llama al doctor médico para que vea a este paciente. Así que me convertí en la doctora o médico de este paciente. Nos tardamos casi semana y media en trasladarlo del hospital a la casa. ¿Por qué? Él podía comer pudín y gelatina, cuestiones así. En algún momento alguien le dijo, y de nuevo me remonto a lo que dijo la nutróloga, raciones pequeñas, y esto es algo que debe darse a nivel del cáncer gástrico y toda enfermedad crónica. Si hay capacidad de comer, la promovemos. Tenemos que promover la ingesta por vía oral. Me vuelvo a la negociación. Hay cosas con las que sentía cómodo comer y otras no. En el hospital Mount Sinai se le dijo que todos los granos, él lo decía,
fresas, frutas muy ricas en fibra y se acumulan en la unión entre el estómago y el esófago. Se acumula y lo obstruye. Ese era el temor de él. Él mismo estableció lo que podía contribuir a la obstrucción y que no. De manera que remerón por la noche no aportaba nada, pero un antiemético que se disolvía debajo de la lengua sí. Un antiemético, una sustancia contra el vómito. Así que acordamos lo que pudimos. Seguimos aplicándole medicamentos por vía oral, algunos de ellos. También teníamos diversos niveles de atención, sobre todo la atención continua. En cuanto a él, en el hospital, él se trasladó a la casa y le dimos y alimentación parenteral las 24 horas. Estaba muy débil, pero él era independiente para hacer las actividades de la vida cotidiana. Se podía bañar, se podía acicalar. Él podía hacer todas estas cosas, pero se sentía muy débil, muy débil. Otro elemento importante que quiero incluir es la estructura familiar. Él es auxiliar de mecánico. Hace poco él regresó de Colombia. Vive en una casa adosada con su hermana, su madre y su padre. Y su hermana tiene un niño de 4 años, del que es muy allegado. Ella es la única persona con la que veo que él interactúa y no se enoja. Y eso es algo que observamos inicialmente cuando fuimos a la casa. Ante la exploración física está muy edematoso, está hinchado. Y le dieron el alta con 5 medicinas por vía endovenosa. Y cambiamos la alimentación parenteral y le aplicamos atención continua. Tiene muchas medicinas para el dolor, inclusive el parche de fentanil. Sé que muchos de ustedes no conocen estas medicinas, pero les voy a hablar del parche de fentanil. Es imprescindible tener grasa para absorberlo. Él había adelgazado mucho, estaba muy caquético, pero se le había aplicado ese parche. Únicamente puedo suponer que el motivo por el cual le habían aplicado el parche fue que se reunió con un médico que no quería meterse en la dinámica esta de que no quiere tomar píldoras, así que sencillamente le aplicó el parche para poder abordar eso. Le colocamos una bomba de morfina para que la recibiera constantemente. Y nuestro plan era consolidar todos los narcóticos en uno. Y algunas medicinas que él tomó eran Dilaudid, protónico, Restorol. Y él no se tomaba gran parte de esto porque lo único que le gustaba el Restorol por la noche. Así que estaba rechazando el Rectol, a lo que se oponía mucho. Si uno trata de averiguar qué es lo mejor para el paciente en sus propios límites, yo decía, bueno, podemos emplear esto por vía rectal. Y él me dijo, no, yo no quiero nada por vía rectal. Así que eso era imposible. Comenzamos a cambiarle la gota de morfina a gota de metadona. Y partíamos de la premisa de que todos estos medicamentos que venían en solución, eso era muy difícil de obtener porque hay falta de producción a consecuencia del evento catastrófico que en realidad nadie podía controlar, pero pude lograr que le aprobaran el Clinimex durante casi 10 días. Eso fue una gran victoria. En esa primera visita, de momento, algo que se nos dice cuando somos médicos paliativos es lo siguiente: cuando conversamos con el paciente, es muy poco natural entablar la conversación cuando estoy en la puerta del hospital yéndome. Nos dicen que miremos a los pacientes a los ojos, y miraba al paciente a los ojos y comenzamos a hablar de el Clinimex y qué íbamos a hacer al respecto, porque lo vi edematoso y ya había absorbido mucho líquido. Y le pregunté si él estaba tolerando esto en aquel momento. Inmediatamente cuando comenzamos a hablar del tema
Y sepan, llevábamos ocupándonos de esto semana y media. Así que muchas enfermeras le habían dicho que vamos a hablar de la meta del tratamiento. Y eso significa si el paciente está tolerando esta alimentación y tomaremos las decisiones correspondientes. Él se enojó mucho y dijo, se me prometió que esto iba a continuar. Y muy enojado, la madre se enojó mucho y toda esta gente que fue al hospital nos dijo que esto iba a suceder y sencillamente me quedé sentada allí y los escuché. Así que 4 personas sencillamente le estaban diciendo cosas a uno. Yo dije, ¿saben una cosa? Me parece que sin lugar a dudas deberíamos hacer una pausa aquí y no vamos a hacer ningún cambio en estos momentos y yo voy a regresar. Algo más, cuando la atención es continua, esto es a nivel de unidad de cuidados intensivos. Se presume que el médico tiene que ir allí 3 veces a la semana. Yo vi tanto problema psicosocial en esta situación. En la segunda visita tuve que ir con la enfermera y con la asistente social. Todo un equipo para ver cómo podíamos ayudar a esta familia. Comenzamos a notar abuso de palabra. Él estaba abusando de palabra mucho de su madre ante nosotros. Ese abuso de palabra pasó a ser contra nuestras enfermeras y tenemos la suerte de que se nos permite estar en la casa de esos pacientes y familiares, tal vez en los momentos más difíciles que tendrán. Así que tratamos de aportar el apoyo y la asistencia social fue gran parte de ello. Comenzamos a pasarlo a la metadona y apartarlo de la bomba de la vía intravenosa. Está saliendo un poquito mejor. De momento se adelgazó mucho y esto sucedió así. Se sentía muy débil un buen día. Él estuvo menos polémico a medida que se hacía la transición. No tenía ni siquiera la energía para hablar de la alimentación ni nada así por el estilo. Él dijo, me acuerdo cuando me daban alimentación parenteral, me la aplicaban 12 horas sí y 12 horas no. Y le pregunté, ¿qué significa eso para ti? Me parece que le estaba como que entendiendo, sí, sin lugar a dudas, el nivel de líquido que él no podía manejar correctamente. Así que le dimos cleaning mix cada 12 horas. 12 horas sí, 12 horas no. Y en esa semana él adelgazó drásticamente. Hablamos con él y él dijo que él pensaba que era porque le habíamos quitado la mitad de su alimentación, pero él no estaba enojado. Hice un análisis de hemoglobina porque estaba muy débil y murió a las 3 semanas de que se le trasladara a la unidad de cuidados intensivos. Estas son las visitas que hicimos durante ese lapso de tiempo, 16 en 3 semanas, 2 por el capellán, 11 por la enfermería diplomada y yo misma hice 4 visitas y la asistencia social lo visitó 4 veces, pero fundamentalmente la alimentación se convierte en algo sumamente importante. Como mencioné anteriormente, considero, y esto es algo que se nos enseña, uno promueve en la mayor medida posible la alimentación por vía oral, pero también cambiamos entre estas etapas de aceptación y negación y tenemos que respetar esta travesía que es la del paciente. Y yo conversé con la madre y estaba teniendo fatiga de cuidadora. Ella se fue para Colombia el miércoles y él falleció el sábado. Todos necesitaban ese traslado a la unidad. El paciente la necesitaba, la madre la necesitaba. Sabíamos que lo que iba a pasar, pasó. Y respetamos esta travesía y con mucho gusto formé parte de ella. Pero la alimentación se convierte en un tema sumamente difícil al fin de la vida cuando se trata de esta enfermedad en particular. Esto viene siendo todo. Muchas gracias. Por favor, participe en nuestro panel. Estamos un poco atrasados. Me gustaría cambiar un poco el temario. Tenemos al doctor Rochelle Clark, que nos acompaña hoy también. Voy a comenzar haciendo una pregunta. ¿Hay un recurso para encontrar un perito psicosocial en mi campo para que me ayude? Hay recursos disponibles. Si te conectas con internet
y haces una búsqueda de terapeutas psicosociales para la familia y especialistas en oncología, para encontrar una lista de diversas personas que pueden ayudar. Magnífico. Y aquí otra pregunta. ¿Alguien del público desea plantear alguna pregunta? Por favor, nos lo dicen. ¿Cuáles son algunas estrategias para ser equilibrado, organizado, para tratar de acudir a las citas, cumplir con las obligaciones familiares y otras más? Y vamos a hacer la misma pregunta a doctora Clark. Algunas estrategias son las de generar una agenda y decidir cuáles son los mejores días. ¿Son las mañanas lo mejor o son las tardes o la noche lo mejor? Y yo anoté algunas cosas por aquí también. Y se puede hacer una lista de esas actividades que uno puede realizar en el día. No les pedimos que las realicen todas, pero tal vez 2 o 3 cosas se puedan realizar durante el día, porque es conveniente tener un sentido de satisfacción y éxito cuando termina el día, y permita que los familiares y amigos lo apoyen cuando pueda. Y si hay que hacer cosas por el día y usted llega a determinar que esto lo abruma, pídale a algún amigo que lo ayude al respecto. A las personas les gusta sentir que son útiles y frecuentemente pensamos que podemos hacer esto por cuenta propia sin pedir ayuda. Y asegúrese de dialogar con aquellos que son allegados a usted para que ellos sepan lo que usted experimenta o cómo podrían ser útiles. Le voy a preguntar a Papita, ¿cómo enterarte de que tu padre tenía cáncer? ¿Cómo afectó eso a tu familia? ¿Y qué hiciste tú para sobrellevar esto? Lo que hicimos para sobrellevar esto fue comunicarme. Mi padre vivía aquí, así que yo vine a la Florida para cuidar a mi padre. Mi hermano vivía en Boston, pero él se comunicaba con nosotros constantemente y él venía cuando me hacía falta una pausa. Yo lo llamaba y le decía, tienes que venir acá a atender a papá, porque cuidadora, y estaba conversando con alguien del público también. Uno necesita su tiempo. Uno tiene que estar en la mejor situación para cuidar a otra persona, porque uno no puede estar enojado, cansado y no de buen humor para ayudar a una persona. Y como ella dijo, elabora una agenda. ¿Cuál es el mejor momento? La mañana, la noche. Todo eso influye, pero la comunicación y pedir ayuda es algo sumamente importante. Gracias por eso. Joan, en 2 palabras, ¿podrías dar algún consejo que tú le sueles dar a los pacientes o cuidadoras? Uno mismo es paciente. Cualquier consejo que puedas darles a los pacientes del público en cuanto a lo que es sobrellevar lo que tú pasaste. Me parece que es muy importante mantenerse lo más activo posible, volver a la vida. Y lo que usted dijo acerca de llevar una agenda. Si la mañana es el mejor momento, entonces levántese y salga por la mañana. Mi esposo, que es muy cuidador, que es una persona totalmente maravillosa, salimos a almorzar todos los días. Todos los días salimos a almorzar. Eso me ayuda a mí a estar en un lugar distinto. Es más emocionante. Me gusta comer más cuando estamos en cierto entorno. Así que son las cosas como esas las que son importantes. Manténgase lo más activo que se pueda. Sí. ¿Hay más preguntas del público? Muchísimas gracias a nuestro panel de apoyo